Buenos días, bienvenidos a todos a este espacio. Mi nombre es Karina Alonso, voy a presentar la actividad de hoy, fundamentalmente para aquellos que se suman por primera vez y que no conocen el instituto, ¿sí? La masterclass que hoy va a dar Verónica Molina, la doctora Verónica Molina, se enmarca en el Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, que ella dirige, y que tiene varias áreas de abordaje y de trabajo, ¿sí? Es un instituto dedicado a la asistencia, a la formación y a la investigación. En lo que respecta a la asistencia, se hace consulta individual, se hacen constelaciones familiares, grupales, individuales, se hacen talleres de servicio a la comunidad, se hace un grupo terapéutico, ¿sí? Hay diversas modalidades de asistencia. También hay un área de formación, un diplomado de constelaciones familiares con orientación en trauma. El diplomado está estructurado en 3 ruedas, ¿sí? Una rueda 1, un primer nivel para aquellos que inician este conocimiento, un segundo nivel para aquellos que ya tienen una formación previa en cualquier otro lugar, ¿sí? Y depende del recorrido que ha realizado la persona. Y un último nivel que tiene que ver con aquellos que ya han estudiado y necesitan llevar a la práctica y ser supervisados, ¿sí? Todo esto es el diplomado. Por si tienen ganas de averiguar más, pueden pedir los programas e interiorizarse. Y hay un área de investigación que está desarrollándose ya desde hace un par de años y el año pasado con más énfasis en trauma social, ¿sí? También hay 2 especializaciones en trauma social y en salud, ¿sí? Bueno, esa es un poco la parte de formación y de investigación. Y por último, como esta actividad se enmarca en todas aquellas que son de servicio a la comunidad, tanto los vivos que Vero ha realizado durante todo el año pasado, ¿sí? Que todo ese material se puede acceder a través del canal de YouTube y bueno, en las redes sociales. Bueno, y para empezar la voy a presentar la doctora Verónica Molina. Es médica, cardióloga, psicoterapeuta integrativa, está especializada en terapia de trauma y en constelaciones familiares. Es docente, supervisora y conferencista y es directora del ICFT. Bueno, bienvenidos a todos y a esta clase llamada La enfermedad como maestra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cari, por la apertura de la presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahí veo muchas caritas conocidas, otras personas que veo por primera vez. Así que a todos les doy una calurosa y especial bienvenida. Bueno, qué tema, ¿no? La enfermedad como maestro. Es una frase que bueno, yo vengo acuñando hace muchos años, también muchos otros autores y maestros de los cuales yo también aprendí y que fueron para mí un fuerte impulso, una gran apertura a una mirada diferente sobre la dialéctica salud-enfermedad, ¿no? Como ustedes saben, yo vengo de la medicina, entonces en mis inicios esta frase me pasaban 2 cosas con esto, ¿no? Por un lado, en un lugar muy íntimo, muy profundo, me sonaba muy cierto, muy verdadero, pero en un lugar más mental, más del momento que yo transitaba en mi propia formación, me resultaba difícil de digerir, ¿no? Como esta tensión, ¿no? Y también esta mirada cultural que está tan instalada en todos nosotros, donde queremos evitar la enfermedad, queremos evitar el dolor, queremos evitar los tránsitos difíciles. Y de alguna manera el camino, ¿no? Y todos estos años y todas las herramientas que fui aprendiendo o que fui encontrando también yo misma en la sinergia de todos los caminos,
me van ayudando a comprender, y lo digo en un gerundio porque siento que todo esto es un proceso que está vivo en todos nosotros y que estos tiempos, el año pasado y seguramente este año también, de transitar toda esta experiencia fuerte de salud y enfermedad y de estrés colectivo, nos va a ayudar también a revisar profundamente esta temática. Entonces siento que este camino se va haciendo cada vez más claro, ¿no? Ahí, por favor, ahí les pido que todos mantengan los micrófonos cerrados, que estén atentos a esto, para no molestar en la sala con los sonidos. Entonces, esta idea, ¿no?, de que la enfermedad es una oportunidad, no es una condena, no es una especie de respuesta del destino porque no estoy haciendo las cosas bien, ¿no?, sino que es una oportunidad. Bueno, es ya un paso interesante de apertura que todos podemos hacer, ¿no?, que todos podemos tomar y avanzar hacia ahí. Y de alguna manera, en ese sentido, la enfermedad no siempre, vamos a decir, por no ser extremista en esto, ¿no? No siempre nos trae el camino suave, ¿no? Cuando transitamos una enfermedad, en general estamos en relación con el miedo, con el dolor, con la incomodidad, con la incertidumbre. Entonces, cuando pensamos en esta idea de la enfermedad como maestro, no estamos negando todo eso, ¿no? Encontrarnos sin salud, y ahora podemos ver un poquito más de qué se trata la salud, pero encontrarnos de pronto sin salud muchas veces nos hace también valorar la salud, ¿no? Como naturalizamos el bienestar del cuerpo, ¿no? Cuando estamos bien, nos parece que todo debería ser así y no podemos también valorar ese momento de bienestar o ese estado de bienestar en el cual estamos a veces mucho tiempo. Nos damos cuenta de qué significa estar enfermos cuando lo transitamos y nos damos cuenta de qué significa estar sanos cuando transitamos esa variación, ¿no? Y entonces, por un lado, es importante reconocer que la enfermedad muchas veces es uno de esos maestros duros, ¿no? La enfermedad como maestro, pero no es un maestro suave, es un maestro que nos invita a transitar un camino duro, ¿no? Pero es un maestro también. Y hay maestros con los cuales nos peleamos, ¿no? La enfermedad es uno, pero en la vida a veces aparecen maestros duros representados por otros lugares, un jefe, un hermano, un papá, una mamá, una pareja, ¿no?, un compañero de trabajo, un profesor en la universidad que se pone intenso y no puedo avanzar, ¿no? A veces la vida nos trae dificultades, nos trae maestros duros, maestros difíciles, y que si no tenemos la posibilidad de mirarlo con estos ojos, nos quedamos atrapados en el conflicto. Y también con la enfermedad nos quedamos atrapados en el conflicto, ¿no?, enojados con esto que nos pasa, rechazando esto que nos pasa. Y esto es muy natural, ¿no? Es algo muy humano. Entonces es importante también como desmistificar esta idea, ¿no? No me debería pasar esto. Con todo lo que yo ya hice, todavía me enojo, ¿no?, con esto que me pasa. Y esto es muy humano. Necesitamos también abrazar esos aspectos nuestros que se ponen reactivos frente a una situación difícil, compleja. Abrazarlos no para quedarnos ahí, abrazarlos para generar menos resistencia, ¿no?, comprendernos, desarrollar quizás una mirada más benevolente, más compasiva hacia nosotros mismos y saber que las situaciones difíciles a veces convocan también estas respuestas, ¿no?, reactivas, rechazantes, y que lo único que nos libera de esto es la conciencia sobre lo que nos está sucediendo y cómo estamos respondiendo a esta situación difícil. A veces esa conciencia la podemos desarrollar solos, nos podemos dar cuenta qué me está pasando, ¿no?, de esa pregunta.
me doy cuenta que me estoy enojando, que estoy rechazando esto. Y a veces necesitamos la ayuda de un otro para entrar en contacto con esa dimensión de la conciencia de lo que me pasa. Pero en principio me parece muy importante traer, por un lado, la comprensión de que no importa lo que hayamos vivido, cuánto hayamos caminado, todos tenemos esta respuesta natural, ¿no? De rechazo, de contracción, de molestia ante lo que nos resulta difícil y doloroso. Y si desarrollamos otra mirada sobre esto que nos pasa, entonces podemos pasar de nivel, ¿no? Mientras quedamos ahí contraídos en la reacción, no estamos pudiendo operar sobre esa experiencia, ¿no? Con todas nuestras capacidades. Y entonces cuando podemos darnos cuenta un poquito más, ¿no? De qué me está pasando con esta experiencia, que muchas veces trae un síntoma, ahí aparece quizás un registro más amplio, ¿no? Me doy cuenta de que quizás estoy asustado, o estoy triste, o estoy enojado. Y con esos sentimientos y muchos otros que puedan surgir, a veces quizás hasta me puedo dar cuenta de algo paradojal. Estoy aliviado de haberme enfermado. Es algo paradójico, ¿no? Pero si entro en contacto más profundamente conmigo mismo, quizás puedo ahí empezar a tocar esos hilos invisibles que me unen al síntoma y donde muchas veces también podemos verificar que el síntoma es un aspecto nuestro que está hablando de verdades mucho más profundas de nosotros mismos, de necesidades más profundas de nosotros mismos, que a veces hasta nos cuesta ver, sentir, reconocer, ¿no? Por eso mismo, porque nos cuesta verlas, escucharlas y reconocerlas, es que el síntoma hace el servicio, ¿no? Es el síntoma, yo me ocupo de esto, para que vos estés libre de esto que te pasa, ¿no? Y mientras tanto, lo vas habitando. Si alguien usó la función de compartir pantalla, tiene que apretar el botón rojito nada más para salir. Bueno. Entonces, voy a tomar esto que pasa, ¿no? Porque ha sucedido un par de veces y ya saben que yo miro mucho fenomenológicamente, así que creo que esto también tiene que ver, ¿no? Como de pronto nos distraemos, algo de lo que se está nombrando posiblemente nos toque, nos conmueva, nos active. Entonces, viene esto que a mí me produjo ese efecto recién, ¿no? Cuando aparece la pantalla que va para otro lado, me salgo de mi camino, ¿no? De pensamiento. Y esto es lo que nos pasa con los síntomas, ¿no? Nos tocan lugares muy, muy resguardados, muy protegidos, ¿no? Por esto es que hace unos años yo empecé a, por un lado, a hablar en relación al trabajo con síntomas. Este es otro encuentro donde hablamos de esto. El año pasado hicimos unas jornadas en relación a la salud, síntoma y trauma. Vengo hace mucho tiempo hablando de esto porque me parece que es muy importante reconocer que el trabajo con síntomas es un trabajo muy delicado, ¿no? Por eso también mi propuesta cuando armamos la formación de salud, ¿no? Que acá hay muchos egresados de esa formación, ¿no? Tiene que ver con que el trabajo con síntomas toca esos lugares más custodiados del psiquismo. Un síntoma no es cualquier tema. Un síntoma es un tema que pone en tensión nuestra conexión con la vida o con la muerte. Entonces, cuando hablamos de un síntoma, cuando queremos abordar el trabajo con un síntoma, nos exponemos de un modo muy grande y muy amplio, con lo cual necesitamos estar sostenidos por un espacio de mucha confianza y de mucha contención, donde es muy importante que quien está ahí trabajando con nosotros, con el método que sea, ¿no? Desde ya, quienes trabajan con constelaciones familiares,
ahí se suma, ¿no? Un punto más de responsabilidad, porque el trabajo con constelaciones es muy intenso y no es manejable por el constelador. Entonces, con más razón, es muy importante el cuidado del facilitador sobre el consultante, ¿no? Porque con mucha facilidad nuestro sistema psíquico dice, hasta acá podés reconocer y registrar lo que está sucediendo, y a partir de acá te protejo, porque esto que estás viendo o que estás sintiendo es demasiado para vos. ¿Cómo te protejo? Bueno, te protejo desconectándote, disociándote, haciendo que te enojes, haciendo que el síntoma regrese o aumente su intensidad. Son caminos que nuestro cuerpo y nuestro mundo psíquico conocen para cuidarnos. Entonces es muy importante que quienes trabajan con síntomas tengan todas las herramientas y sigan buscando herramientas, ¿no? Yo también sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo buscando referentes y cómo trabajan y piensan otros, porque este es un lugar muy misterioso. Nadie sabe totalmente cómo funciona la mente y en conexión con el cuerpo, ¿no? Hay muchísimos caminos, hay muchos años de investigación, hay muchísimo conocimiento, realmente mucho. Todo el conocimiento es valioso, no solo el de constelaciones familiares. Llegamos bastante avanzado el camino nosotros a subirnos a este tren, y había vagones previos a esto, ¿no? Desde Freud, y Freud incluso ya es un vagón en el camino del conocimiento de qué pasa con la mente y el cuerpo, pero muchos otros fueron desarrollando visiones valiosas sobre esto, ¿no? Entonces, aproximarnos al fenómeno de salud y enfermedad con humildad, con el cuidado que esto requiere, y también como nos acercamos a algo sagrado y misterioso, porque cuando aparece un síntoma, aparece un aliado de esa persona. Vuelvo a la frase de la enfermedad como maestro. Los síntomas no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Y esto tampoco lo descubrió Bert Hellinger, esto viene desde el psicoanálisis, ¿no? Ya desde el psicoanálisis se piensa que los síntomas son caminos alternativos que encontró el psiquismo para expresar algo que desbordaba la capacidad de esa persona de elaborar una situación. Es como un fusible, ¿no? Como si de pronto la mente no tuviera los recursos para poder procesar una experiencia. Entonces, quien se ocupa de toda esa carga de angustia o de sentimientos que no se pueden integrar es el cuerpo. Dice Alexander Lowen, el cuerpo es el inconsciente. Entonces, cuando estamos trabajando con el cuerpo, estamos trabajando con toda la persona. Que una persona diga, yo quiero trabajar sobre un síntoma, no significa que podamos recortar la realidad en ese síntoma, ¿no? Sino que, al contrario, sabemos que ese síntoma es un aliado de esa persona que está tratando de ayudarla a traer un contenido o varios contenidos, y ese fue el mejor camino que ese sistema psicocorporal encontró para equilibrarse y sostener la vida de esa persona. Entonces, cuando nos aproximamos de esa manera al fenómeno de la salud y la enfermedad, ya no nos encontramos con algo que hay que vencer. Y esto es muy importante porque el paradigma del que venimos es un paradigma de la cultura. Nuestra cultura está atravesada por la idea dialéctica, ¿no? De lo bueno y lo malo, de la salud y la enfermedad, de la vida y la muerte, como si pudiéramos elegir entre esos caminos, ¿no? Como si cuando estamos bien, todo es vida, salud, bueno, ¿no? Y cuando estamos mal, aparece la enfermedad, lo malo y la muerte. Y este paradigma de la cultura, que bueno, lo podríamos analizar
cómo se origina, pero uno de los lugares de análisis que podemos tomar es que este paradigma de la cultura nos aleja de nuestra conexión con la naturaleza. La naturaleza no piensa que el invierno es malo. No piensa que el león cuando caza a su presa es malo. La naturaleza no piensa que una tormenta huracanada que destruye es mala. La naturaleza habita todas las fuerzas, ¿no? Las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte. Y el ciclo de la vida y de la muerte tiene a las dos partes en funcionamiento permanentemente. Gracias a que el león caza a su presa, puede volver al nido y alimentar a sus cachorros, y la vida sigue ahí, porque la muerte ocurrió, ¿no? O una tormenta huracanada que destruye una zona del planeta, hace llover en otra zona que estaba desértica, y entonces empieza a florecer la vida. Cuando nosotros nos alejamos de la naturaleza y empezamos a controlar la naturaleza, y entonces empezamos a creer de alguna manera que somos superiores a ella, empezamos a pensar también que la enfermedad es mala y la podemos dominar y controlar, que la muerte tenemos que evitarla, que el dolor no debe existir. Y cuando entramos en ese camino de esa manera, entonces nos alejamos en realidad de la vida y de nuestra profunda naturaleza. Entonces, con esto no les estoy diciendo que no está bien, no sé, tomar un analgésico cuando tengo mucho dolor de cabeza, ¿no? Claro, sí, tenemos recursos que son muy buenos, ¿no? Hoy la penicilina, que fue uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, salva millones de vidas, ¿no? Antes las personas se morían de una angina. Entonces no se trata de desembarazarnos de nuestros propios caminos de evolución, digámoslo así, ¿no? Sino de no olvidarnos de dónde venimos, de no olvidarnos de que el sentido de lo que nos pasa va mucho más allá de la linealidad, ¿no? Es de alguna manera volver al pensamiento complejo y el pensamiento circular. Cuando intentamos comprender los síntomas desde una mirada lineal, esto significa esto, nos perdemos del sentido y entramos en este mismo paradigma, ¿no? Si una fiebre reumática significa que estuve alejada de mi mamá de pequeña y expresa un movimiento de amor interrumpido, se terminó el sentido de ese tránsito. Y cuando intento salir de la enfermedad a través de los procesos psíquicos, pero con la motivación de que la enfermedad se vaya, pierdo la oportunidad de escuchar el para qué se produjo esta experiencia en mi vida. Salgo del proceso de transformación, porque me quedo tomado por la idea de que tengo que vencer al síntoma. Entonces, en vez de tomar un medicamento o de ir a una cirugía, voy a hacer una constelación o una decodificación o una lectura, lo que sea, ¿no? O hago homeopatía, lo que sea. Si cualquier camino puede estar al servicio del mismo paradigma. Todos. Entonces, es muy importante volver a este punto de partida. Todos los caminos pueden ser útiles para escucharnos, ¿no? El que nos resulte más auténtico a nosotros también, ¿no? El que nos resulte de más conexión con nosotros mismos, el que nos ayude a abrirnos más. Siempre y cuando, por supuesto, sea un paradigma ético, respetuoso y de cuidado, ¿sí? Pero lo que yo les sugiero es que siempre escuchen este paradigma desde la pregunta: ¿en qué me transforma
esta experiencia? ¿De qué me protege este síntoma? ¿De qué manera habla de mí este síntoma? Y en la medida que se encuentren intentando pelear con el síntoma, vencerlo, están de nuevo tomados por el paradigma dualista, ¿no? Donde es igual ir al médico y esperar que alguien me resuelva esto sin hacerme ninguna pregunta sobre mí, que está muy bien ir al médico y está muy bien ver cómo podemos resolver esto, ¿no? Yo siempre les propongo una mirada integrativa. Integrativa significa que todos los caminos nos ayudan, ¿no? Entonces, voy al médico, veo de qué se trata lo que me pasa, me cuido, hago los estudios, tomo la medicación o hago la terapéutica que estoy de acuerdo también, ¿no? Que se elige y que se me propone, pero no es solo eso. Porque si solo me quedo con ese camino, si solo voy al médico y salgo de ahí y ya se terminó, en algún momento esto que me pasó va a volver, con la misma forma o con otra forma. Eso se llama migración sintomática, ¿no? Entonces un día resulta que tuve un cuadro de acidez, fui al médico, me hicieron los estudios, me dieron una medicación, me mejoré, seguí mi vida. Y puede ser que a los 6 meses o al año vuelva el cuadro de acidez mucho más intenso, o esta vez tenga una crisis hipertensiva, ¿no? O tenga un colon irritable, y entonces otra vez voy al médico y vuelvo a hacer lo mismo. Y así podemos seguir al infinito si no entro en la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si voy al médico, hago los estudios, tomo la medicación y después vuelvo y también hago este espacio para preguntarme, ¿no? ¿De qué se trata esto que me pasó? ¿Qué siento cuando me conecto con el síntoma? Esta acidez, ¿de qué habla? De mí. Habla de algo que no puedo tragar, que no puedo digerir, que me pasó en mi vida recientemente. Habla de que estoy necesitando que alguien me acompañe, entonces voy al médico y ahí me siento cuidado y siento confianza y siento que me alivio porque hay alguien para mí. Y entonces el síntoma me está diciendo, necesitas reparar los lazos relacionales. ¿No? Hay personas que van mucho al médico porque los médicos son su familia, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Los médicos son como esa especie de padres simbólicos que lo cuidan, que le preguntan, que lo escuchan, que se preocupan, ¿no? Y entonces nunca dejamos de ir al médico porque si no nos quedamos sin familia. Pero el cuerpo, mientras tanto, sigue trayendo síntomas y me siento mal y me desespero y no entiendo por qué estoy ahí, ¿no? Entonces, esta es un poco la propuesta que surge desde mi camino, desde mi visión, ¿no? No es evitar el camino de la indagación sobre los síntomas desde el tratamiento que necesite, porque ahí volvemos al mismo paradigma. No voy al médico, yo esto lo voy a trabajar en una constelación. Es lo mismo, estoy delegando en la constelación que el síntoma se mejore. Es lo mismo que delegaría en un médico si lo voy a ver. Entonces, es salir del paradigma dualista y hacernos responsables de la autoescucha. ¿Qué significa esto para mí? ¿No? ¿De qué manera este síntoma me está ayudando? Está hablando de mí. Y voy a retomar en este sentido la pregunta sobre la salud, porque estamos hablando de los síntomas y obviamente los síntomas surgen, según la vieja definición de la OMS, cuando perdemos la salud, ¿no? La salud es, según la OMS, este estado de equilibrio biopsicosocial de las personas, ¿no? O la ausencia de enfermedad, dice una definición más vieja todavía. Y ahí surge algo muy interesante, ¿no? Que muchas veces nos encontramos, yo me he encontrado en el camino de todos estos años de trabajo,
con personas que, bueno, toman este camino del que les hablaba hace un ratito, surge un síntoma, hacen los estudios, van al médico, eligen en acuerdo con su médico el camino de terapéutica para ese síntoma, pero mientras tanto dicen, yo voy a empezar un proceso sobre esto porque lo voy a necesitar, porque voy a necesitar apoyo o porque quiero entender mejor qué me pasa con esto, ¿no? Solo no llego ahí. Y entonces me acuerdo muchas personas, pero me acuerdo ahora de una paciente que transitaba un cáncer de mama y que trabajamos muchos meses mientras ella estaba en tratamiento por ese cáncer de mama, hizo su quimioterapia, hizo rayos, la operaron. Y fue un proceso muy profundo, ¿no? Donde tocamos muchas áreas de su vida personal, decisiones que tenía que tomar en relación al trabajo, cuánto trabajo, en qué trabajo, sigo en lo mismo, cambio. Este trabajo ya no me, hace años que no me satisface, mi mundo familiar, estoy peleada con mi hermano, mis padres murieron, no armé pareja, no tuve hijos, ¿no? Aparecieron muchos temas, historia familiar. Y después de un camino de varios meses, en un momento yo le pregunté a ella eh, en qué sentía que le había ayudado la enfermedad, cuál había sido para ella el sentido hasta acá de ese tránsito, ¿no? Y ella pensó un ratito y después me dijo, el cáncer me enseñó a vivir. Y esta es una frase también paradójica, ¿no? El cáncer me enseñó a vivir. Y no es en el único caso en el que lo escuché. El cáncer, que es una enfermedad que tenemos muy directamente asociada con el peligro de muerte, a una persona le enseña a vivir. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta sobre la salud, ¿no? Mi paciente, cuando en esa sesión me responde esto, ¿estaba más enferma o más sana que cuando llegó por primera vez al consultorio con su enfermedad y su ajenidad sobre sí misma? ¿Estaba más enferma o más sana? ¿No? Entonces creo que estas experiencias nos invitan a repensar las definiciones en relación a la salud, ¿no? Porque a veces, gracias a la enfermedad y al tránsito que nosotros elegimos darle a esa experiencia, las enfermedades, aunque se queden, aunque permanezcan, porque se vuelven crónicas, nos permiten estar más sanos. Entonces tengo una enfermedad, tengo que hacerme controles, tengo que tomar medicación, pero quizás me doy cuenta que estoy más sano porque estoy más en contacto conmigo mismo, porque puedo estar más abierto, más sensible a mis vínculos, más disponible también para la vida misma, más en contacto con mi sentido de vida, más coherente con cómo quiero vivir, con qué decisiones, con qué elecciones hago en relación a mi vida. Y todo esto surge porque la enfermedad muchas veces nos pone entre la espada y la pared. Por eso les decía que es un maestro, pero a veces es un maestro difícil, ¿no? Como fue para esta paciente mía, fue un maestro difícil. Pero podemos decir que quizás si no hubiera sido por una experiencia tan extrema, ella no se hubiera despertado a esta pregunta. Porque después en retrospectiva, haciendo un poco una línea de vida, aparecieron muchos llamados en su historia, ¿no? Aparecieron muchos momentos donde el cuerpo o la vida decía, despertate, escúchate, mira cómo estás viviendo. ¿Esto es lo que viniste a hacer? ¿Es para esto que estás acá? Mira con quiénes estás en conexión. Mira cómo no podés estar disfrutando de la vida
porque estás tomada por una fuerza de tu historia que te conecta con la muerte o con la pérdida, con la tristeza. Y no lo escuchamos, ¿no? Hay muchos llamados cuando hacemos una mirada hacia el pasado. Y nada está bien o mal, no es que somos peores personas porque no escuchamos. Es todo como debe ser, ¿no? A veces necesitamos que sea mucho más exigida la experiencia para realmente tomar en serio esos llamados, o para querernos lo suficiente, o tratarnos con el suficiente amor o cuidado, ¿no? Porque a veces se trata de esto, de las libertades o las lealtades, ¿no? A veces decimos, más vale me ocupo yo que vos, hijo, mamá, pareja, hermano que ha fallecido, yo lo llevo en tu lugar. Y ese es un amor muy leal, inconsciente, pero muy operativo. Entonces, de nuevo, no pensarnos con juicios en relación a esto, ¿no? Sino el poder darnos cuenta, de nuevo, con una mirada compasiva, de que quizás estemos en un momento donde podamos dar más lugar a esto que nos llama. El lugar que hoy le podemos dar, que quizás sea menos que el que mañana le vamos a poder dar, pero el que hoy le damos condiciona el futuro. Si yo hoy me permito escucharme, abro un camino de futuro, que es otro que si no me permito escucharme. Entonces, en cada instante estamos pudiendo de alguna manera ejercer esa libertad. Entonces, volver a la pregunta sobre la salud, ¿no? Y yo tengo una definición de salud en este sentido, donde digo que para mí la salud es la capacidad que tienen las personas de poder estar en contacto consigo mismos, con lo que les sucede en ese momento y con sus vínculos, con su entorno. Y no tiene nada que ver ahí si estoy o no estoy transitando una situación de enfermedad, ¿no? Es la posibilidad de estar en contacto. Cuanto más ajeno estoy a mí mismo, menos sano estoy, aunque no tenga ningún síntoma. Aunque el cuerpo no esté trayendo síntomas. Si yo no puedo sentirme, si no puedo estar en contacto con los demás, hay algo de mí que no está sano. Y esto lo puedo reconocer. Entonces fíjense que en ese sentido, la salud no está dada. La salud es de alguna manera ya un fruto del trabajo personal. Y todos en ese sentido tenemos un trabajo para hacer, siempre. Y lo podemos hacer en ausencia de enfermedad. También porque si aparece una enfermedad vamos a poder transitar esa experiencia con otros ojos, con otra disponibilidad y con otra perspectiva, ¿no? Muy diferente a que si no estamos en contacto y si estamos alejados de nosotros mismos. Bueno, me gustaría saber cómo van hasta acá. Por ahí le pediría a las chicas, a las tutoras de salud, a Ale o a María Eva, si quieren compartir alguna pregunta o alguna reflexión que haya surgido en el chat. Pueden en el chat escribir algo que les resuene o algo que quieran preguntar. Tenemos unos minutitos. Después me gustaría que hagamos un ejercicio también, todos. Sí, buenos días a todos. Sí, Vero, yo quería, por un comentario que hicieron en el chat, le voy a pedir permiso a Martín, que él compartió un comentario, que los pacientes nos consideran como su única familia, especialmente la gente grande o que está sola, ¿no? ¿Cómo es esto desde el lado de la salud, desde el lado del terapeuta?
Sí, exacto. Y ahí me parece muy importante para los profesionales que están en roles de asistencia, trabajar mucho con el sano lugar de la ayuda, porque ahí hay dos puntos de revisión, ¿no? Uno es la propia vocación. Quienes estamos en roles de asistencia no estamos ahí por casualidad, ¿no? Cuando digo roles de asistencia, no digo solamente el médico o el enfermero o el psicólogo, todo aquel que está en función de la ayuda, ¿no? Puede ser un maestro, puede ser un abogado, es la actitud con la que acompañamos al otro, ¿no? Ese rol de asistencia viene de una vocación, ¿no? Hay un motor que nos hace mirar una cierta profesión con deseo, con entusiasmo, con ilusión, y ese motor vocacional no es inocente. No somos totalmente libres a la hora de elegir un camino profesional, ¿no? Mucho menos a los 18 años, cuando lo hacemos en general, ¿no? Donde de pronto a los 18 años, con muy pocos elementos, elegimos un camino de vida. El trabajo con el cual vamos a estar sosteniéndonos de pronto toda nuestra vida. Es una decisión enorme, ¿no? Entonces, en general, cuando tomamos esa decisión vocacional, estamos muy influenciados por dinámicas familiares. Algunas muy visibles, ¿no? De pronto hay un linaje de maestros, un linaje de ingenieros, un linaje de médicos, ¿no? Y entonces es muy difícil ser desleal a ese linaje, porque se espera de la familia que alguien siga, ¿no? con ese legado, ¿no? Yo te dejo el consultorio, yo te dejo los clientes, ya tenés todo acá armado. Es muy difícil ahí ser desleal a esto y más leal hacia el propio camino si se siente otra cosa. A veces ni sentimos lo que realmente nos mueve en el corazón. Pero más allá de esto, que traigo y que es visible, que de pronto todos lo podemos reconocer más fácilmente, muchas veces hay una motivación mucho más, más tácita, ¿no? Más invisible, que tiene que ver con equilibrar cargas del sistema. Entonces, a veces en las familias han habido, por ejemplo, grandes injusticias, y entonces surge en los descendientes un abogado que dice: yo voy a hacer justicia por esas grandes injusticias que hubieron en el sistema, reconocidas o no, ¿no? O de pronto en una familia hubieron muchas muertes, niños pequeños, madres que mueren de parto, personas que mueren en una peste, personas que mueren en la guerra, en el contexto de guerra, y entonces surge el deseo de salvar. Entonces de pronto aparecen, bueno, los enfermeros, los médicos, ¿no? Los profesionales que van más hacia el estricto movimiento de cómo hago para ayudarte y salvarte. Y eso lo podemos reconocer, ¿no? Si en mí está el impulso de salvar, si en mí está el impulso de hacer justicia, si en mí está el impulso de enseñar, porque vengo de una familia donde no pudieron estudiar, tuvieron que trabajar desde niñitos pequeños, entonces yo quiero que aprendan otros como los míos no pudieron. Entonces, ahí podemos ir rastreando cuál es la verdadera motivación que me pone en ese rol laboral de asistencia. Porque si yo soy inconsciente de esa verdadera motivación, eso me va a tomar permanentemente cuando esté en relación con los demás y con algunas personas más que con otros. Por eso de pronto hay pacientes que nos toman muy fuertemente, ¿no? O hay clientes que no me los puedo sacar de la cabeza y que eso me agobia, ¿no? No puedo soltar ese lugar de ayuda. Bueno, esa persona me está trayendo un tema de mi historia. Me está mostrando contratransferencialmente con quién yo estoy en relación inconscientemente o con qué hechos de mi historia yo estoy en relación. ¿Y por qué les nombro esto? Porque es muy posible que cuando estamos jugando estos roles ciegos no tengamos ningún registro de autocuidado. Hagamos cualquier cosa por el otro.
Entonces nos volvemos médicos que atienden hasta las 2 de la mañana, que atienden el teléfono a cualquier hora, terapeutas que estamos todo el tiempo pensando, ¿cómo hago para ayudar a esta persona? No lo podemos soltar, pero porque no estamos ayudando a esa persona en sí o solamente, sino que estamos intentando salvar a alguien de nuestra propia historia. Y esto nos pone muy vulnerables, y ahí es donde surge la conexión con el trauma secundario o el burnout, ¿no? Que en muchos roles de asistencia son realmente un riesgo, ¿no? Cuando no tenemos esa capacidad de modular mi propia exposición emocional, mi propia posibilidad de dar, que no significa desconectarme, ¿no? Fíjense qué complejo es esto. Yo puedo estar profundamente en contacto, asistiendo al otro, pero en mi fuerza, en mi lugar, respetando también hasta dónde puedo ayudar y cuando ya no puedo, ¿no? Y el otro tiene también que sostener y cargar con su destino. Pero lo lleva y lo sostiene de un modo mucho más saludable porque está acompañado por alguien que puede sentir y que puede estar ahí también cuidándose a sí mismo. Entonces, esto por un lado, ¿no? La posibilidad de revisar en esto que traía Martín, cuando los pacientes me demandan ser su familia, seguramente ahí hay un terapeuta, un médico, un asistente de salud que también está intentando salvar al otro desde este lugar donde contratransferencialmente está tomado por su propia historia, ¿no? Nos encontramos en una dinámica mutua. Y ahí es muy importante, ¿no? Que quien está en ese rol de asistencia se pueda revisar a sí mismo. Esto que les decía recién, yo creo que es un trabajo para todos, ¿no? ¿Qué me motorizó en mi vocación? Porque si esto yo lo tengo más claro, lo tengo abierto además, porque son temas que siempre seguimos comprendiendo un poco más en profundidad. Si esto está abierto para mí, entonces siempre voy a tener la posibilidad de darme cuenta, ¿no? Cuando estoy yendo de más hacia el otro y poder entonces trabajar para volver a mi eje, comprender un poquito más qué se me está jugando a mí en ese rol y acompañar a esa persona estando en contacto, pero también hasta donde yo puedo, ¿no? Hasta donde para mí es posible. Eso nos mantiene a ambas partes en un lugar saludable de la relación, ¿no? Profesional, sea la que sea. Pero hay muchas preguntas, te paso algunas. Preguntan si el síntoma tiene que ver con la culpa, cómo escuchar un síntoma cuando se interpone el miedo, y un poco esto que estabas hablando de cómo acompañar a una pareja cuando no quiere ningún tratamiento y tiene una enfermedad como un cáncer. Después hay varias más, pero bueno, vamos por esas. Vale, gracias. Voy a empezar con esta última, cómo acompañar a una pareja cuando no quieren asumir ningún otro camino, ¿no? Bueno, y ahí vuelvo a hacer foco en esto que dije recién, ¿no? Poder respetar lo que cada persona elige y decide, ¿no? A veces esto se nos hace muy difícil porque, bueno, a veces estas personas son familia, ¿no? De pronto yo tengo un montón de recursos y quiero brindarle estos recursos a un hermano, a un papá, a una mamá, a una pareja, y esa persona está cerrada y dice, yo no quiero saber nada de eso, estoy enojada con esto que me pasó, esto no me tendría que haber pasado a mí, yo soy una buena persona, mira todas las cosas que me vienen pasando, ¿no? Un montón de cuestiones surgen ahí, ¿no? Y es necesario respetar, ¿no? Poder decir, ofrezco los recursos, si lo necesitas y estás disponible, están acá, te puedo conectar, te puedo brindar material, te puedo proporcionar autores, personas que trabajan diferente con esto, pero te respeto, ¿no? Porque si nos
abalanzamos sobre el otro y queremos hacer algo con eso que le sucede, hacerle algo, estamos invadiendo su libertad, ¿no? Y ahí va de nuevo esto que decía recién, ¿no? ¿Qué nos motoriza a invadir esa libertad? Que a nosotros nos desespera, nos duele, que esa persona no quiera mirar de otra manera, que tenemos miedo de perderla, que queremos a través de ella jugar ese rol salvador que nos hace sentir bien o fuertes o importantes, ¿no? Entonces, poder respetar, ofrecer, ¿no? Ofrecer lo que tenemos a la mano, pero siempre el movimiento es de la persona que transita la experiencia, ¿no? Porque es un tema, les diría, que casi energético, ¿no? Como si pudiéramos mirarlo desde el cuerpo, ¿no? Cuando estamos en nuestro eje, cómo nos sentimos, y cuando vamos hacia adelante, ¿no? Hacia el otro, cómo nos sentimos, ¿no? Como ahí cuando nos vamos hacia el otro, hacia adelante, hacia hacer algo con eso que el otro tiene que hacer, perdemos fuerza. Y esa persona también pierde fuerza. Entonces, cuando las personas no quieren, lo respetamos y confiamos también en que quizás en algún momento algo de esto se abra, y si no, por ahora, es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Porque a veces hay mucho miedo también de poder conectarse emocionalmente, de poder hacer lugar a los sentimientos. Hay mucho miedo porque hay historias personales y familiares de mucho agobio, abrumamiento, experiencias difíciles. Entonces, para esa persona y quizás para esa familia, el recurso más valioso y exitoso para sobrevivir fue desconectarse. Y cuando les digo esto, creo que tenemos una amplia mayoría, ¿no? En general, venimos de estas historias. Y ahí nos vamos a la temática sobre el trauma social, ¿no? Venimos de historias muy difíciles y nuestro país es un crisol de esas historias. Todos tenemos abuelos o bisabuelos en alguna de las ramas que vienen de la guerra, del hambre, de la pobreza, de migraciones forzadas, ¿no? Aunque hayan venido en la corriente de 1880, donde algunos dicen vinieron a hacerse la América, estaban perfectos, solo que eligieron irse a otro país. Cuando investigamos un poquito nos damos cuenta que esa no es una libertad tan real, ¿no? Que en esa época irse en barco 3 meses a un lugar que no conocían, a otro idioma, a otra cultura, dejar todo, eso no se hace solamente porque se quiere crecer, ¿no? Ahí hay un motor que de pronto no se nombra en las familias, porque ha sido muy difícil, muy angustiante, y lo que tampoco se nombra es el costo que tuvo esto. Entonces, para poder hacer estos movimientos de supervivencia, ¿qué aprendieron nuestros ancestros? A desconectarse emocionalmente. Si yo no siento nada, lo puedo lograr. Entonces, después, volver a sentir, volver a preguntarme, ¿qué siento cuando estoy transitando esta enfermedad? Es un desafío enorme. Tiene que ver con desafiar mecanismos de supervivencia que fueron muy eficaces en las familias. Entonces, por eso les digo, sin juicios, ¿no? Hay que ir de a poquito, respetando lo que cada persona puede en el momento que puede. Y a veces ese mismo respeto genera una confianza y una disponibilidad a dar pequeños pasos que abren un camino más amplio, ¿no? Más virtuoso, les diría. Y por otro lado, esta pregunta que me nombraste, María Eva, me lleva a algo que quiero nombrar cortito, porque me gustaría que hagamos un ejercicio juntos y ya estamos en tiempo, que también tiene que ver con observaciones que vengo haciendo en relación al trabajo con síntomas, y es que los síntomas tienen una función en la vida de las personas. Y entonces hay, bueno, les diría como 2 grandes categorías que yo vengo observando, ¿no? Hay algunos síntomas, esta es una categoría que yo siempre nombro, hay algunos síntomas que vienen a despertarnos,
¿no? Como un rayo que cae, tienen un efecto en nuestra vida, nos asustamos mucho y logramos de alguna manera con la terapéutica que existe revertir el síntoma se va, pero logró despertarnos, ¿no? Su función era hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás estás en coherencia con lo que querés hacer? ¿Cómo querés vivir? ¿Estás al día con tu vida? ¿Tenés temas pendientes? ¿No te hablas con un hermano hace muchos años? ¿No lo resolviste? ¿No terminaste de estudiar lo que realmente te gustaba? ¿Querés cambiar de camino? Hacelo, ¿no? Estás en una pareja que no está bien y no lo encaraste. Bueno, nos despertó. Puede ser muchos síntomas, puede ser desde el COVID, que lo traigo de nuevo porque para mí esta experiencia de pandemia, en los casos que vengo escuchando, que son un montón, ha sido así un despertador. Ha sido, no, por eso es tan interesante la diversidad de síntomas que ha causado este único virus, con todas sus mutaciones y todo lo que quieran, pero desde ni me di cuenta que estaba enfermo hasta estuve muy mal y ese tiempo tuve que pedir ayuda, tuve que ponerme humilde y aguantar que otro venga y me cuide porque no podía hacer nada. De pronto estuve en riesgo de vida y ni me lo esperaba y esto fue un shock para mí. Ahora me doy cuenta de lo que significa la vida y la muerte, ¿no? Así que creo que está siendo un gran maestro para toda la sociedad si lo sabemos leer y escuchar, ¿no? Entonces puede ser desde una infección que llega y me despierta y me conecta con estas preguntas esenciales de la vida, a la diabetes, a un cuadro hipertensivo, a un infarto, que bueno, pueden dejar sus secuelas, pero de pronto se van, ¿no? A una alergia muy significativa. Hay otros síntomas que vienen y se quedan con nosotros, ¿no? Yo digo que son como amigos que dicen, bueno, desde acá al final de la vida yo voy a estar a tu lado. Y también nos hacen estas preguntas, pero cada tanto se alejan un poco y estamos mejor. Cada tanto se acercan y dicen, hey, atención, o ahora viene otro rulo del camino en espiral, ¿no? Y vamos a mirar otra cosa que te cuesta, ¿no? Y te llevo, te invito a ir a mirar esto. Y sabemos que van a estar ahí, porque son las enfermedades crónicas, que bueno, de pronto sabemos que no tienen cura, pero que sí sabemos ser acompañados por ellos, pues si nos podemos disponer a que van a estar con nosotros. Y en vez de pelearnos, nos amigamos y sabemos que es alguien que cada tanto viene y nos aprieta el brazo y nos dice, acordate, volvé a sentirte, volvé a revisar, o ahora toca mirar acá, ¿no? Y estamos más amigados con esto, seguramente vamos a poder mirar a ese síntoma con otros ojos, ¿no? Y en tercer lugar, hay enfermedades que vienen para acompañarnos a pasar el umbral de la vida y de la muerte, ¿no? Y este es un tema muy tabú en nuestra cultura. Nosotros no tenemos entrenamiento social para hablar de la muerte. Nuestra cultura occidental no integra la muerte, y cada vez menos, ¿no? Porque antes había posibilidad de duelar a una persona que fallecía 3 días, porque no podían de pronto fehacientemente determinar la muerte, ¿no? Antes la muerte de una persona se determinaba porque se ponía un espejito debajo de la nariz. Entonces había muchos errores en ese diagnóstico. Entonces se hacían duelos muy largos o con creencias de pronto también, ¿no? Religiosas sobre el pasaje del alma al otro mundo, ¿no? Y cómo necesitaba esa alma ser acompañada por su comunidad. Bueno, piensa en lo que nos pasó ahora con el COVID, ¿no? Todos estos rituales tan importantes de comunidad, de poder transitar juntos las despedidas. Al principio se impidieron, no se pudo hacer esto, ¿no?
Y esto dejó huellas. Hay muchas personas que vivieron duelos de familiares muy cercanos y que no pudieron encontrarse con su familiar y verlo. Es muy importante para nosotros ver el cuerpo de esa persona que ya no está viva. Este es el inicio del proceso de duelo en relación a la muerte. Para nosotros es tan difícil procesar e integrar la idea de la muerte que si no vemos el cuerpo, no tocamos ese cuerpo que está frío y lo vemos. Cuando hemos visto una persona muerta sabemos que en esa persona ya no hay algo que no está. ¿No? Hay algo que está ese cuerpo, pero ya claramente ya no es esa persona que conocíamos. Eso que no está, ¿no? El alma, necesitamos reconocer que aconteció. Entonces, esto se vulneró, después con el tiempo hubieron posibilidades que se fueron brindando, ¿no? De hacer rituales a distancia, de juntarse en comunidad, aunque sea por este medio, que no es poca cosa, porque piensen que venimos de historias, nuestros abuelos se despedían de sus padres y muchos no los vieron nunca más. Y en muchos casos ese duelo quedó pendiente, ¿no? Quedó como en proceso. Como no pudieron ver a su mamá muerta, de alguna manera esa mamá seguía viva en el inconsciente. Y había algo de la añoranza, ¿no? De volver a verla, de no saber si esto pasó o no pasó. Y la vida sigue, pero eso queda pendiente. Entonces muchas veces esto después se retoma por esa persona a través de un síntoma, ¿no? O a través de síntomas en las familias, esa añoranza, ese deseo de reencuentro que quedó pendiente. Así que hay síntomas que nos ayudan a cruzar el umbral y esto la medicina lo nombra, ¿no? La medicina dice, sí, en esta enfermedad muy posiblemente desencadene la muerte. Y esto es muy importante saberlo, porque, por supuesto, a veces ocurren milagros, ocurren cosas que la medicina tampoco puede explicar, y quienes hemos transitado estos lugares lo sabemos, ¿no? A veces uno dice, nadie hubiera pensado que esa persona se iba a recuperar, y se recuperó, ¿no? Pero son milagros, con lo cual estamos diciendo no es la generalidad. Entonces poder escuchar esto, ¿no? A veces las personas en esos contextos tan exigidos se aferran a la idea del milagro para no procesar ese tiempo de despedida. Y ese tiempo de despedida es muy valioso también, porque es un tiempo para decirse lo que quedó pendiente, para expresar el amor, para comunicarse en cómo quieren atravesar esto, qué quieren después, esas personas que van a fallecer. ¿Qué les quedó y necesitan transmitir de su propia vida? Entonces, estar juntos en ese tiempo es doloroso, pero es muy sanador para las familias y para todos nosotros. Entonces, también hacer lugar a esta posibilidad de despedida es muy importante. Vero, así que, sí. soy Nancy, ¿qué tal? Hola, Nancy. Sabés que te quería preguntar, porque ahora que creo que ya explicaste un poco más tu visión de lo que es la salud, ¿cuál es el enfoque entonces de la especialización en salud? O sea, ¿a quién va dirigida? ¿Qué temas se ven? Bueno, sí, el trabajo que hacemos con salud tiene que ver con todo esto, ¿no? Con profundizar en esta visión que tiene recursos de distintos caminos, como pueden ir escuchando, pero que sobre todo es un impulso a poder amigarnos con, en el caso de la salud, con la enfermedad o con las experiencias difíciles, para poder nosotros mismos transitar esas experiencias o acompañar a otras personas a transitar esas experiencias con otra mirada, con otros recursos, con otras posibilidades, ¿no? Esto es una de las cosas que yo vengo observando, ¿no? Que de pronto el trauma de la cultura es así, ¿no? Se repite a sí mismo permanentemente. Entonces, esta visión, que quizás en sus inicios, ¿no? Bert Hellinger habla mucho del síntoma como
un aspecto de nosotros mismos que nos conecta con la vida, por ejemplo, o que nos conecta con alguien de nuestro sistema que ha vivido una experiencia difícil y con el cual nos sentimos en lealtad y en un amor muy, muy ciego, pero muy profundo también. Pero sin embargo, en mi observación del trabajo que se viene haciendo en todos estos años, muchas veces se trabaja desde la mirada sistémica, de nuevo con el paradigma que dice, a través de una constelación o de este trabajo voy a vencer al síntoma. Por eso les decía, es como que el paradigma de la cultura se reproduce ciegamente a sí mismo. Y para mí es muy importante que quienes acompañen procesos de salud o enfermedad desde el lugar que lo hagan, puedan permanentemente tener este mapa donde pueden salirse. Y este es un trabajo que hay que ir haciendo. Es como cuando uno medita. No hay un lugar de llegada en una meditación, ¿no? Uno permanentemente se da cuenta, uy, otra vez estoy pensando, me retiro de los pensamientos, los suelto y vuelvo a buscar ese lugar neutro, ¿no? Esto también es así, porque el paradigma está totalmente internalizado en nosotros. Este paradigma dualista, ¿no? De tengo que vencer la enfermedad, no importa para qué ni cómo. Una vez que ya se fue, sigo automatizado, sigo alienado, sigo ciego, pero sigo. Entonces yo quiero transmitir este mensaje para que quienes acompañan puedan también invitar a las personas a salir de esa enajenación y mantenerse en contacto, ¿no? Más allá del comportamiento que tenga el síntoma. Por eso les hablaba de estos 3 grandes movimientos de los síntomas. No siempre el síntoma es el primer caso que viene y se va, ¿no? Muchas veces el síntoma se queda y me tengo que amigar con eso. O en otros casos el síntoma me ayuda a cruzar el umbral. Porque es así, hay personas que mueren súbitamente, pero hay muchas personas que mueren por una enfermedad. Y que muera una persona por una enfermedad no es el fracaso de un método, el que sea. Es una condición humana. Los seres humanos morimos. La naturaleza muere. Muere un árbol, mueren los animales, la tierra de pronto erupciona y mata, ¿no? Las tormentas matan. Entonces aceptar nuestra condición humana y aceptar que la muerte no es el fracaso, ni de la medicina, ni de una constelación, ni de nada. ¿En qué lugar nos ponemos cuando entramos ahí? ¿Y qué llevados estamos a entrar en esos lugares? Entonces, bueno, mi trabajo tiene que ver con todo este proceso y con mantener despierto, ¿no? El espíritu de búsqueda, de indagación y de acompañar, estando en contacto a las personas que acompañamos, desde el rol en el que estemos, ¿no? Bueno, eso, Nancy. Gracias por la pregunta. Entonces les propongo a todos ahora que hagamos un ejercicio, todos los que quieran, los que sientan que no, por supuesto pueden simplemente escuchar y hacer una pequeña experiencia, es una meditación, ¿sí? Así que les propongo que se sienten cómodos ahí en la silla unos instantes, es una meditación breve. Vamos a apoyar los pies en el piso, si quieren se pueden descalzar y sentir también los pies en el piso, percibir su espalda apoyada en la silla. Y sentir primero toda la presencia de nuestro cuerpo en este momento, registrando sus sensaciones. Sensaciones físicas como frío, calor, tensión, relajación, dolor, contracción, bienestar. Quizás puedan sentir también como pequeñas corrientes,
algo que fluye, hormigueo. Y percibimos todas estas sensaciones que están ahí presentes en nuestro cuerpo. Percibimos también la densidad, el peso del cuerpo, el lugar que ocupa en el espacio. Hacemos consciente el aire que está alrededor del cuerpo, que hace contacto con la piel, con la ropa. Observamos también nuestra respiración. Quizás como algo se empieza a aquietar al poder estar en contacto y sentirnos. Y podemos también con la respiración ir relajando si hay alguna tensión. Y estando más y más en presencia de nuestro cuerpo. Y podemos observar qué emociones están ahora ahí presentes, cómo me siento en este momento. Si me siento en calma, si siento quizás una tristeza o emoción o alivio, conexión. Y puedo también observar cómo está mi mente, mis pensamientos, si están muy rápidos, insistentes, densos, o si están más relajados y sueltos, espaciados. Y si puedo ir soltando mi identidad, que muchas veces está muy conectada con la mente, dejando que los pensamientos circulen y observando esta percepción de mí mismo en mis tres ejes, en el cuerpo, en mi mundo emocional y en el mundo de la mente. Ninguno es más grande que el otro y todos hacen a mi estar en este presente, vivo, aquí y ahora. Y les propongo que hoy le hagamos un regalo muy especial a nuestro cuerpo. Que tengamos mucha conciencia de él en este momento, porque nuestro cuerpo es nuestro gran aliado en la vida, al que muchas veces olvidamos. Entonces podemos ahora llevar nuestra atención a nuestro cuerpo, tal cual es, con lo que nos gusta de él, con lo que muchas veces rechazamos, hoy o antes. Mirarlo tal cual es. Mirar también eso que no nos gustó, no nos gusta o nos cuesta. Mirarlo en el peso que lleva de nuestra vida, quizás apurada, estresada, agitada. ¿Cuánto exigimos a nuestro cuerpo? ¿Cuánto le quitamos el descanso? ¿Cuánto no lo escuchamos en cómo necesita alimentarse? ¿Cuánto calmamos sus dolores con
medicamentos para no escuchar lo que le pasa. Cuánto nos hemos enojado porque quizás apareció una enfermedad y no queríamos vivir eso, ni escuchar de qué se trata. Y ponemos nuestra atención en esa deuda que tenemos con el cuerpo. Esa deuda de atención, de escucha, de cuidado. Y les propongo que puedan llevar sus manos a alguna parte de su cuerpo, donde ahora sientan el movimiento natural de llevar para poder sentirse el pecho, la cabeza, y que ese contacto de sus manos con su cuerpo sea respetuoso, consciente, como si acariciaran ahí el cuerpo y le dijeran: ahora te siento, te doy atención, te respeto. Te escucho. Estoy con vos. Te agradezco por todo lo que me acompañás y me sostenés. Gracias por mantenerme en la vida. Gracias por ayudarme a sentir, a disfrutar. Gracias por conectarme con los demás, por poder sentirme querido, amado, por expresar el amor. Gracias porque me haces pertenecer a mi familia, en mi color de pelo, en mi altura, en el color de mis ojos, porque camino como alguien de mi familia que también está en mí. Lamento no haberte escuchado tanto tiempo. Pero ahora estoy aquí y te escucho. Te siento. Y te agradezco. Tu fiel presencia para mí siempre. Gracias por ser mi aliado. A partir de ahora puedo escucharte un poco más. Quizás puedan hacer algún trato con su cuerpo, lo que cada uno sienta.
cómo puede cuidar mejor de su cuerpo, de su conexión con él. Quizás escuchando más su necesidad de descanso o de movimiento, o su necesidad de afecto, o una necesidad espiritual que tengan hoy y que quizás el cuerpo se las muestre. Y pueden tomar ese compromiso, cómo van a escuchar hoy mejor a su cuerpo. Y pueden también decirle a su cuerpo, yo me ocupo de mis temas, de lo que tengo pendiente. Y con este contacto vamos a ir muy despacito, volviendo, sintiendo esa nueva relación que quizás ahora tienen con su cuerpo, de este presente, que necesitamos siempre seguir cultivando y cuidando, ¿no? La relación con nosotros mismos es un camino donde siempre necesitamos estar trabajando, estar atentos, y cada día es otro paso. Bueno, ¿cómo están? Háganme una señal. Bien, veo muchos pulgares levantados, muy bien, qué bueno. Qué bueno. Me gustaría si quieren dejar una palabrita en el chat, qué se llevan de este encuentro, una frasecita de feedback. A mí siempre me gusta el intercambio. Me siento sola hablando por acá, pero bueno, sus palabras ahí me hacen sentir acompañada. Qué bien, hermoso encuentro, gracias, conexión, excelente, qué bueno, muy emocionada, muy agradecida. Piensa en la salud como contacto, sí, eso, qué bueno que les quede este concepto, esta frase, porque en eso todos podemos trabajar y todos tenemos un camino por delante. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. No sé si alguna de las chicas quiere decir algo más, de las tutoras, del equipo, para cerrar. Vero, hay mucha gente de distintos lugares. Hay gente de Paraná, del Chaco, de Chile. Bueno, Bueno. muchos, sí, gente muy Sí. conmovida, muy agradecida. Mendoza, dice Irene, Jujuy, Jujuy. Uruguay. Sí, este es uno de los regalos de este tiempo, ¿no? Que de pronto nos encontramos en este espacio de la virtualidad. Yo siempre digo que esto es como encontrarse con el inconsciente familiar, ¿no? Como de pronto pueden aparecer conexiones, lazos, intimidad con personas que están en lugares tan distantes, ¿no? Y que en este momento estamos juntos, transitando esta experiencia y resonando, ¿no? Sintiéndonos en comunión, en comunidad. Muchas gracias. Después voy a leer todos los mensajes que quedan en el chat, así que después Roxy los recoge y los voy a leer a todos. Bueno,
cerramos entonces por hoy. Quiero agradecerles profundamente por todo el espacio que creamos juntos, porque este espacio donde pudimos desplegar todo esto es de todos y ustedes lo crearon con su disponibilidad y con toda la energía que estaba acá sosteniendo y también inspirándome, porque la verdad es que yo nunca preparo esto. Me encuentro con lo que viene en el momento, así que gracias, por eso lo agradezco, porque lo que a mí me surge es la interacción con ustedes, y si fue bueno es porque ustedes también estuvieron ahí presentes, ¿no? Y generando este espacio conmigo. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo seguramente en alguno de todos los encuentros. Un abrazo enorme y mucha salud para todos. Gracias, gracias, gracias. Si quieren nos despedimos Gracias. juntos, abran los micrófonos, que a mí me gusta escuchar. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias. Gracias. Sigan bien todos. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias, Vero.